¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a esta ventana de actualidad evangélica. Dicen que la novela histórica se configuró en el romanticismo del siglo XIX y que ha continuado desarrollándose con bastante éxito en los siglos XX y XXI. Utilizando un argumento de ficción, como cualquier novela, tiene la característica de que este se sitúa en un momento histórico concreto y los acontecimientos históricos reales suelen tener relevancia en el desarrollo del argumento. Nace este género como expresión artística del nacionalismo de los románticos y de su nostalgia ante los cambios brutales en las costumbres y los valores que impone la transformación burguesa del mundo en el trascendental momento del paso a la modernidad entre los siglos XVIII y XIX. Autores como Charles Dickens, con su Historia de dos ciudades, la monumental Guerra y Paz de León Tolstoy, las 47 novelas históricas de Benito Pérez Galdós, bajo el título general de Episodios Nacionales, y las 22 de Pío Baroja, ya en el siglo XX, bajo el de Memorias de un hombre en acción, serían algunas obras cumbres de este género narrativo. Más recientemente, autores como Humberto Eco, con su nombre, El nombre de la rosa, o el español Arturo Pérez Reverte con su saga del Capitán Aletriste, por citar solo un par de ellos, mantienen vivo un género que no deja de ganar lectores cada día. Pero para Actualidad Evangélica hoy es un placer tener con nosotros a un autor de éxito en este género tan interesante, que además es un amigo, como es Mario Escobar Golderos. Hola Mario, encantado de tenerte con nosotros. Pues un placer estar contigo de nuevo. Creo que Mario es muy conocido entre nuestra audiencia, pero por si acaso recordar que Mario nació en Madrid en 1971, es licenciado en Historia, o doctorado en Historia ya, ¿no? Bueno, licenciado en Historia y luego no llegué al doctorado, pero es una cosa intermedia, ¿no? Que es experto luego en Historia Moderna. Muy bien. Y escritor de éxito sobre todo, autor de más de un centenar de obras, algunas de ellas novelas históricas escritas en español y traducidas a más de 15 idiomas y reconocidas algunas de ellas con prestigiosos premios. Vamos a mencionar esto y algunas otras cosas en esta entrevista con Mario, aquí en los estudios de Radio Encuentro. Mario, ¿cuáles son las claves del éxito de una novela histórica, un género que, según parece, no pasa de moda? Bueno, es difícil definirlo, ¿no? Has mencionado un montón de obras cumbres de la novela histórica, cada uno tenía, ¿verdad?, su estilo, se desarrollaba en una época distinta, en un país distinto, y en cambio, pues todos triunfaron, ¿no?, a su manera, ¿no? Yo creo que sobre todo una de las esencias de la novela histórica es llegar a captar el espíritu del siglo, ¿no? Ser capaces de ver a través de los ojos de los personajes, ser justo con ellos, ¿no? No verlo todo interpretado, ¿no?, bajo la luz de nuestro propio siglo, nuestra forma de ver las cosas. Y luego es tener un gran personaje, ¿no? Estas novelas, todas ellas, están vinculadas con personajes históricos y algunos ficticios que atraían al público, ¿no?, que eran como su guía en medio de la novela, ¿no?, de esa novela histórica, y le iban llevando como de la mano a través del tiempo. Y creo que tal vez esos dos sean los dos ingredientes básicos para una buena novela histórica. Desde luego es un género que, como decimos, no para de ganar lectores, porque existe una necesidad de acercarnos a la historia, de conocer la historia, pero desde luego el efecto que produce poner un personaje de ficción, o uno o dos personajes de ficción, los que sean, en un escenario histórico real, además bien documentado, como es tu caso, que trabajas mucho la documentación histórica, ¿no? Es una forma de aprender la historia también. Sí, es que yo creo que necesitamos conocer el pasado, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, porque cuando ahondamos un poco en el pasado nos damos cuenta que estamos reviviendo nuestra memoria, ¿no? Y es más necesario que nunca, ¿no? Y la novela histórica es un buen vehículo. Pensamos siempre, bueno, que una novela es una novela, ¿no? No deja de ser un cuento hecho por alguien, un relato construido por alguien artificialmente, pero es verdad que es la manera más eficaz, porque no solo nos da datos, nos dan fechas, nos dan nombres, ¿no?, que es lo que a veces nos da la historia pura, sino nos ayuda a ponernos en la piel, claro, de esos identificarnos personajes con el personaje, y de esa forma se recuerdan más, todos los hechos se viven de otra manera, ¿no? Sí, y además luego, como digo yo, abre boca para, si tú luego quieres profundizar en ese tema, pues llegar más allá, ¿no? Y además la novela en general, pero la histórica también en particular, hace que crees empatía con esos personajes y te pongas en su piel. Entonces no solo nos toca, ¿verdad?, nuestro intelecto es capaz de cambiar nuestra forma de pensar, sino también nuestro corazón. Nos llega a hacer ver lo humano que había en ellos, ¿no? Porque si no son solo como figuras, ¿no?, de museo,
que no nos llegan al corazón y no les entendemos y no aprendemos de los errores del pasado, claro. Tienes una larga lista de novelas históricas publicadas, muchas de ellas, vamos a mencionar algunas, pero con éxitos de venta. Y ahora estás promocionando ¿no? La Librera de Madrid. De hecho, has estado firmando y seguirás firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué has querido contar con esta historia? Cuéntanos un poquito, brevemente, así un resumen de la trama, para aquellos que todavía no hayan leído este libro. Bueno, estoy enamorado de la portada, eso lo tengo que decir. Sí, muy bonita, ¿eh? Porque la verdad que Ediciones B ha hecho un trabajo espectacular. El color verde esperanza del traje de la protagonista dice mucho, ese libro misterioso en la espalda, los aviones sobrevolando Madrid. Es una calle de Madrid. Para mí es un libro especial porque yo soy un madrileño, me he criado en la ciudad. Ahora vivo un poquito a las afueras, pero soy un enamorado de la ciudad, ¿no? Y además en un momento histórico muy, muy particular. Los años 20 y 30 en Madrid fueron años brillantes, ¿no? O sea, acababa la dictadura de Primo de Rivera, empezaba la Segunda República, toda una esperanza. Y quería retratar ese momento de esperanza quebrado y fallido por el estallido de la Guerra Civil y después por el franquismo, ¿no? Ese quiero y no puedo que la sociedad española ha tenido muchas veces a lo largo de su historia, ¿no? Y cómo cuando parecía que las cosas iban a funcionar, iban a ir bien, que íbamos a prosperar como país, esa rivalidad interior que hay dentro de los españoles rompía eso, ¿no? Entonces quería reflejar eso y el otro gran tema de la novela, además de Madrid, que es muy protagonista, son las librerías, ¿no? Los libros. Creo que los libros nos hacen libres, parece una frase hecha que rima nada más, pero es cierto, ¿no? Abren nuestra mente, son capaces de hacernos pensar en cosas que nunca hemos pensado, aumenta nuestro vocabulario, además de que desarrollan nuestras neuronas y las conexiones neuronales, pero sobre todo nos hacen experimentar con la vida, ¿no? Como si fueran un pequeño ensayo para la vida, y creo que es muy importante que volvamos a leer, ¿no? Estamos, yo creo que todos, ¿no?, envueltos en este mundo de las imágenes, del inmediato, sí, los móviles, las series. Pero el libro tiene algo especial, ¿no? Y quería también por eso rendir homenaje a los libreros, a aquellas personas que tienen ese oficio tan hermoso y tan maravilloso de llevarnos los libros y que además son los que primero sufren en los conflictos humanos. Pues en este personaje también llama la atención y se ve toda la intención del autor. En este caso te lo pregunto, pero es mi percepción, que por cierto me ha gustado mucho, lo he leído muy rápido. Bárbara, la protagonista, es alemana. Aquí se entrelaza una historia que es la historia de una mujer alemana viviendo en España en esa etapa tan complicada donde pues va a empezar la guerra civil y ella viene huyendo de alguna manera del auge del nazismo en Alemania. Y otro protagonista ahí secundario, por así decirlo, en la historia, pero que aparece ahí claramente, es el Colegio del Porvenir, que es un colegio fundado también por misioneros alemanes, protestantes. Cuéntanos cuál era tu intención de entrelazar toda esta historia España-Alemania en ese contexto histórico tan dramático, ¿no? Pues bueno, lo primero que quería hacer con Bárbara era tener un personaje, además de que es atractivo por ser librera, por ser soñadora, pero que fueran unos ojos imparciales, ¿no?, ante un conflicto pues fratricida, que pudiera ver las dos caras de la moneda, porque los españoles tenemos esa costumbre, ¿no?, de enfrentarnos hasta la muerte, nunca mejor dicho, y que nos mostrara también otra cosa, ¿no?, que en la guerra civil, que hubiera sido un golpe de Estado sin más, seguramente, o como mucho un conflicto muy breve, está enquistado, ¿no?, en un conflicto europeo y mundial de mucho más calibre, ¿no? En el 33, que es cuando ella piensa en irse de Alemania, Hitler ascendió al poder, Mussolini ya está en Italia hacía tiempo, Stalin está en Rusia, en la Unión Soviética, y los conflictos en Europa están tan latentes, ¿no? Esa tensión, que es todos los años 30, pues va a desembocar luego en la Segunda Guerra Mundial, y quería ver cómo eso influye en la Guerra Civil Española, que en el fondo no deja de ser un laboratorio tanto de armas, ¿verdad? Muchas se probaron en nuestra tierra, tanto tanques, aviones y tácticas, ¿no?, de guerra, sino también ideológicas, ¿no? Hubo una gran guerra ideológica dentro de la península. La clase obrera en España había crecido mucho, el Partido Socialista era muy fuerte, el Partido Comunista era más débil,
Y luego también estaba el protofascismo, ¿no? Con la Falange y otros grupos, y quería que se viera esto, ¿no? Pues cómo al final fuimos víctimas de un momento histórico. Encima la Segunda República nace en plena crisis económica, pensemos que la crisis del 29, en la República es el 31, Claro. todavía está el eco Sí, de la sí. crisis, el paro, después de una época de bastante prosperidad, porque España al ser neutral en la Primera Guerra Mundial había, pues fue todo ese conflicto. Y luego el Colegio del Porvenir tiene un papel muy importante, porque bueno, Bárbara como alemana, uno de los sitios donde mejor le van a acoger era como alemana, y esa comunidad alemana en el Colegio del Porvenir, fundada por la familia Flinders, una familia muy importante en la historia del protestantismo español, nace en el siglo XIX, esta vinculación de los Flinders. Casi podríamos decir también de la historia del sistema educativo español, porque fueron una influencia muy importante, ¿no? Con su educación de vanguardia. Sí, sí, Federico Flinders llega a España, es ya hijo de un hombre muy notable en Alemania, el creador de las diaconisas, que busca ayudar a un país que tiene un déficit muy grande en educación. España era un país con altísimos índices de analfabetismo, sobre todo de Madrid hacia abajo, y en las zonas rurales más que en las urbanas. Y como dices tú, ¿no? Ve esas deficiencias, crea su propio método de educación, crea sus propios libros de texto, porque ve que no hay libros de texto que expliquen materia, sino casi todos son doctrina más o menos católica, Dogmas, y costumbrista y tal. Y estudia en el sistema español el abuelo, ¿no? El fundador Federico Flinders, para ver pues cuáles son las líneas, ¿no? Y luego a partir de ahí empiezan a crear escuelas. Imagínate, en la época de la Segunda República se calcula que había 12 escuelas Flinders, y hubo gente como Indalecio Prieto, ¿no? Que fue luego un gran político muy influyente en la República, que se había criado en esas escuelas, ¿no? Y además eran escuelas dedicadas a niños y niñas, que esto es importante, niñas, que no tenían, que no tenían recursos ni para estudiar lo que diríamos hoy la básica, ni para estudiar el bachillerato, ¿no? Entonces le dio la oportunidad a muchos hijos de clase obrera, campesina y pequeña burguesía de acceder a la universidad, o por lo menos al bachillerato, y fueron referente en ese sentido, no solo en la ciudad de Madrid con su Colegio El Porvenir, que es muy famoso, sino con otros colegios a lo largo y ancho de España. La guerra es un escenario de varias de tus novelas. En el caso de La Librea de Madrid, pues el umbral de la Guerra Civil Española. También has dedicado algunas novelas al Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, Canción de cuna de Auschwitz, que ha tenido un éxito impresionante y también ha recibido un prestigioso premio en Polonia. Y ha sido traducida, corrígeme si me equivoco, a 15 o más idiomas, ¿no? Sí. Hasta ahora. ¿Cómo consigues contar historias nuevas en un escenario tan, si me permite el calificativo, tan trillado, ¿no? Como es la Segunda Guerra Mundial, la historia del Holocausto, y que siga teniendo éxito? ¿Cómo consigues eso? Yo siempre digo que cada drama humano es único, ¿no? Y hay tantas historias por contar de personas que se habrían quedado en el anonimato absoluto, ¿no? Que su muerte, no sé si habría sido baldía, pero casi, ¿no? Porque esa familia ha sido desarraigada, mejor dicho, de la faz de la tierra, ¿no? Los nazis decían de Auschwitz que entrabas por la puerta y salías por la chimenea. Y no solo salían las cenizas, ¿no? Sino salía toda esa historia familiar que desaparecía por completo. Y quería reflejar eso, ¿no? Esas voces acalladas por la violencia nazi para que no triunfara, ¿no? Porque al final su deseo era exterminar a un pueblo entero, como era al pueblo judío, y también a todos los disidentes, ¿no? Hubo más víctimas, hubo gitanos, hubo testigos de Jehová, hubo cristianos, hubo homosexuales, hubo un montón de grupos y de colectivos que fueron masacrados por los nazis en ese sentido, ¿no? Y además porque el drama humano sigue siendo el mismo. Puede que cambien los nombres, pero la guerra, el conflicto y la lucha entre los seres humanos sigue produciendo grandes destrozos. Y para mí los libros son como una vacuna contra el mal. Quiero con ello que nos advierta, ¿no? Y vemos pues la guerra de Ucrania, lo que está pasando en Israel, que es terrible, y todas las consecuencias, ¿no? Del aumento del antisemitismo y el desprecio al pueblo judío, y al mismo tiempo la barbaridad que se hace contra los palestinos. Vemos otros conflictos que se están desarrollando en el mundo, una segunda guerra fría, y creo que estos libros nos pueden ayudar a identificar el mal, rodearlo y protegernos contra él de alguna manera. Has mencionado acontecimientos actuales. ¿Qué crees que contarán los autores que escriban mañana, autores como tú? No sé, quizá tú mismo con 80 años o no sé, algo más.
¿Qué crees que contarán desde la distancia histórica, mirando al pasado, que es lo que hace un historiador, ¿no? Es lo que hace una novela histórica? ¿Qué es lo que contarán de lo que está ocurriendo hoy en Ucrania y Gaza? Pues yo creo que son dos guerras muy parecidas a nuestra guerra civil, ¿no? Creo que se darán cuenta de que son escenarios de una guerra fría y una guerra de culturas que va mucho más allá, ¿no? La guerra de Ucrania es el escenario de la guerra entre Rusia, y no solo Rusia, sino China y una serie de países que tienen una opinión y una forma de ver el mundo muy distinta a Occidente, que en algunos casos y en algunos puntos incluso podemos coincidir, ¿no? De mantener una serie de valores y principios que están desapareciendo en Occidente, pero a costa de la libertad del individuo, ¿no? Y imponiéndolo, ¿no? En una serie de dictaduras o pseudodictaduras, autocracias, ¿no? Y esa lucha se está produciendo en ese escenario, que además es un escenario que ya lleva sufriendo muchísimas décadas, ¿no? No solo desde el final de la Unión Soviética, sino ya antes, ¿no? Invadido por los nazis, luego por los rusos de nuevo, y todo lo que ha pasado en ese territorio. Y la guerra de Palestina es una guerra enquistada también en la Guerra Fría del siglo pasado. Israel es un regalo, podemos decir, después de una persecución terrible que hubo hacia los judíos, pero también es una estrategia de Occidente, especialmente de Estados Unidos, de tener una democracia en medio de un mundo árabe que es muy poco propenso a la democracia y que ha sido un poco el garante de Occidente en Oriente Medio durante generaciones y siglos, ¿no? Y que ahora mismo Occidente le está dando la espalda por algunas atrocidades que se están haciendo naturalmente contra el pueblo palestino, pero también porque hay una política errante, ¿no? Occidente no sabe bien lo que quiere, ha dejado de ser un poco el dirigente del mundo, el mundo va a la deriva, no sabemos si otras potencias van a tomar ese papel, y no se da cuenta de que ese aliado es muy, muy importante para que haya estabilidad en Europa, ¿no? Oriente Próximo está a los pies de Europa, vimos el desastre que fue la guerra de Afganistán, el desastre que ha sido la guerra de Siria, ahora, bueno, Yemen como está, y vemos que en vez de buscar aliados para frenar todo esto, pues a veces caemos pues en una forma de ver el mundo muy, muy ingenua, ¿no? Yo creo que Europa y los dirigentes europeos son muy ingenuos y están cometiendo un error, y la historia nos dirá si es así o no. Y tristemente, cuando eso suceda, cuando se escriban estas novelas históricas sobre lo que está pasando hoy, no faltarán mártires, héroes, víctimas que sean protagonistas de ficción o reales para contar estas historias, ¿no? Tan dramáticas, porque lo estamos viendo en directo prácticamente hoy. Y sin embargo, pues, bueno, parece como alguien dijo, ¿no? El pueblo que no conoce su historia puede terminar repitiendo lo mismo, ¿no? Y por eso es tan importante conocer la historia, por eso es tan importante divulgarla también a través de las novelas históricas. Otro tema que forma parte de tu labor como escritor, muy importante, es el protestantismo, ¿no? Has escrito varias también novelas históricas o relatos biográficos sobre Lutero, sobre Francisco de Encinas, sobre Casiodoro de Reina, el autor de la Biblia del Oso, y acabas de sacar otro que me acaba de llegar, ahora mismo me lo has traído, sobre Juan de Valdés, La belleza de las palabras, otro importante reformador, protagonista del protestantismo español. ¿Qué importancia tiene para ti también este tipo de labor divulgativa a través de la novela? Pues una importancia muy pedagógica, ¿no? Necesitamos modelos, personas en las que inspirarnos. Esa generación joven del siglo XVI fue muy valiente, ¿no? Y yo digo siempre que la historia al final lo mueven los jóvenes, ¿no? Cuando ya tenemos cierta edad nos puede fastidiar más o menos, pero es así, ¿no? Esa generación muy jovencita, algunos monjes, otros seglares, con un hambre y una ansia, ¿no? Por descubrir las fuentes del cristianismo, ¿no? Y aquello que había sido base para la fe cristiana, muchos de ellos de origen judío converso, con los problemas que eso conllevaba en aquella España del siglo XVI, pues quiero reflejarlo en los libros, ¿no? Que el lector joven, estos libros están teniendo muchos lectores jóvenes, sobre todo en Hispanoamérica, se dé cuenta de que en el momento más difícil, ¿no? Cuando parece que la oscuridad lo cierne todo, ¿no? y lo ocupa todo, hay esperanza, ¿no? Y que hay gente joven
que es capaz de sacrificar su vida por un ideal, para mí el más alto de todos, ¿no? Porque al final los ideales humanos son imperfectos, ¿no? Porque buscan un enemigo a abatir y en cambio el ideal cristiano es llevar luz en la oscuridad, hacer amigo a tu enemigo, vivir de la compasión, ¿no? Y que la propia palabra convenza a las personas. Sabemos que no siempre ha sido así el cristianismo, ¿verdad? Pero ese es el deseo de Cristo, ¿no? Y el del Evangelio. Entonces Juan de Valdés para mí es un personaje fundamental. Es el primero que hace un catecismo en la historia, no en español, en la historia, precede al de Lutero. El catecismo es un invento protestante, aunque nos suene tan católico a veces, ¿no? Pero es poner en orden las doctrinas cristianas, ¿no? Para que el pueblo las conozca. Y luego su Diálogo de la Lengua, que es una obra magistral en la que, junto a Nebrija, podemos decir que son los dos grandes constructores del idioma español, ¿no? Y el de Juan de Valdés, este Diálogo de la Lengua, había quedado en el olvido durante mucho tiempo. Entonces es un personaje, y luego en la novela hay aventuras, cómo era la vida estudiantil en Alcalá de Henares en el siglo XVI, que es muy divertido, muy interesante, y un personaje lleno de amor hacia las palabras, ¿no? Pensemos que Dios, por medio de la palabra, creó el mundo, que es algo curioso, ¿no? Podía haberlo hecho en silencio, pero él determinó así. Jesús es el verbo divino, es la palabra de Dios hecha carne, y es Dios mismo, y la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos dio su testamento, el Nuevo y el Antiguo, por medio de la palabra escrita, ¿no? Y encima nos ha hecho que nos comuniquemos por palabras, pero no solo por palabras para decir verdad, sed, hambre, sino con esa belleza maravillosa que tienen las palabras, ¿no? Esa capacidad para aflorar en nosotros sentimientos, emociones, cambiar nuestra forma de ser, nuestro estado de ánimo, ¿no? Palabras de amor, palabras de compasión, de reconocimiento, de dolor. Y quería reflejar un poco en esa novela porque yo creo que Juan de Valdés fue pues un maestro, ¿no? De las palabras y de la belleza que tiene. Interesante que de las cuatro biografías o relatos biográficos o novelas históricas que has dedicado a estos cuatro grandes reformadores, salvo Lutero, los otros tres son españoles y quizás los más desconocidos justamente por esa condición de ser españoles, ¿no? La historia es la que es en España y rescatar del olvido, del desconocimiento, por lo menos para el gran público, de estos grandes humanistas, pensadores, teólogos en algún caso y cristianos protestantes que han dejado una huella imborrable, ¿no? En la historia de España en general, pero sobre todo también en la historia religiosa, espiritual de este país, ¿no? Es muy, muy importante. Tenemos que llegar al final, lamentablemente, se nos agota el tiempo, pero me estabas hablando antes de empezar la entrevista, pues que te quedan un montón de historias para contar, inagotables, tienes muchos proyectos, no sé si sobre el tema de las guerras, del Holocausto u otros temas, ¿qué tienes en mente, qué tienes entre manos ahora? Cuéntanos a nuestra audiencia para que vayan preparándose para estas futuras entregas. Pues tengo mucha ilusión porque se reedita Canción de Cuna de Auschwitz. Era un libro que estaba agotado en español ya hacía un par de años o tres. Se reedita en bolsillo para el verano. Y luego además sale ya en tamaño mayor en octubre con una nueva novela, Canción de Amor de Auschwitz, basada en una historia real, sobre Zipi y David, una pareja que va a descubrir el amor en medio del infierno de Auschwitz. Y era un canto, ¿no? Un poco a la esperanza también del amor en medio de tanta oscuridad como fue ese campo de exterminio. Y bueno, pues tengo muchas ganas de verlo ahí publicado. Y luego también una novela sobre Corrie ten Boom, que fue un personaje muy famoso cristiano, ¿no? Que también superviviente del Holocausto nazi en Holanda. Junto a su hermana y su padre, pues ayudaron a refugiar a judíos especialmente. Y es también un homenaje a esta mujer grande, ¿no? Y luego también, pues ya empezando, pues una novela sobre Bonhoeffer, ¿no? Que también fue un gran mártir del nazismo y un luchador infatigable, ¿no? Contra la intolerancia, y creía que la Iglesia tenía un papel relevante en la sociedad, no tanto desde la lucha armada, pero sí desde la resistencia a la intolerancia y la destrucción de otros seres humanos. La tolerancia, la fe, la valentía, pues la lucha por la supervivencia y tantos otros valores que nos cuentas en estas historias con personajes reales o de ficción, pero que representan a personas que realmente vivieron estas historias.
Pues enhorabuena, muchas gracias por toda esta historia, por este trabajo, mucho éxito. Muchas gracias. Y queridos amigos, amigas, pues Mario Escobar va a estar todavía firmando ejemplares. Si queréis tener contacto directo con él, si queréis que os firme este ejemplar de la Librería de Madrid o algún otro que queráis que os firme o queréis conversar con él, pues todavía va a estar, vamos a poner luego la información al pie de esta entrevista para que la tengáis allí y podáis asistir a estos encuentros con él en persona si lo que deseáis. Y por supuesto, si queréis conocer historias reales, documentadas históricamente, pero pues también con el encanto de la literatura, la narración de ficción, pues hay un sinfín de obras que Mario os puede ofrecer y que podéis leer. Espero que esta entrevista haya servido para conocer un poquito más a un autor que no necesita presentaciones en muchos ámbitos, pero que es un placer tenerte hoy con nosotros, Mario. Gracias por estar con nosotros. Un gran placer. Un saludo, hasta la próxima, amigos.